Una nueva conversación en las nubes, queridos amigos, y en este caso hablar, bueno, de los últimos movimientos, sacudones en la economía argentina, nada más y nada menos que la renuncia de un ministro. Pero ¿es nada más y nada menos o es algo más natural? ¿Es algo que se veía venir? La saludamos a quien sabe y hace lecturas más puntuales de estos temas. Alejandra Nazareno, un gustazo como siempre tenerte acá. Muchas gracias por invitarme. Aparte, bueno, es fin de año, agradecerte la deferencia de haber sido un sostén en la parte económica para entender esta realidad tan compleja que es, y la verdad, reconocerte que tenés una llegada a la gente fantástica, así que bueno, muchas gracias. Está muy bueno eso. Muchas gracias. Contanos, ¿qué está pasando en la economía de la República Argentina? Bueno, cuando todos pensábamos que íbamos a pasar una post-Navidad tranquila, ya no había mucho, ya pasó el lío de ganancias, ya pensábamos que no iba a pasar nada más raro durante el fin de año, nos damos con que en realidad, de acuerdo a lo que se dice, lo echan al ministro de Hacienda, a quien fuera el ministro de Hacienda, Pratgay, ¿no? Lo cual, sinceramente, no deja de sorprenderme. ¿Por qué? Porque no es una renuncia que tiene por detrás una crisis, por ejemplo, como ya hemos visto en otros momentos de la historia argentina, en que cuando se va un ministro, sobre todo de Economía, es porque estamos en una crisis y demás. Lo cual, digo, no es tan entendible en este momento, sobre todo fin de año, cuando la gente se pone más susceptible, sí, y demás, ¿no? Pero tratemos de analizar un poco cuál fue la gestión de este ministro. Me detengo un segundo ahí, porque vos decís, se va un ministro cuando no hay una crisis, y la gente en realidad que se ha planteado, ¿hay una crisis, por eso se va un ministro? Digo, se ha hecho un juego, quizás, bueno, los de diciembre tienen una historia nefasta en la República Argentina. Totalmente. Entonces, el presidente de vacaciones en el sur del país, un ministro que se va. Entonces, la pregunta es, por eso yo lo planteaba al principio, ¿hay tanta naturalidad? ¿Esto debería ser así de natural cuando las cosas no funcionan? ¿O realmente pasa algo? En realidad, yo creo que en este momento no hay una razón para decir hay una crisis profunda y por eso el ministro tenía que dejar su cargo. Yo creo que obviamente no ha sido un año fácil, ha sido un año donde las cosas se han tenido que ir ajustando en el sentido de que por ahí habían variables que estaban desacomodadas y que se han tenido que tratar de acomodarlas, porque tampoco es que lo han logrado del todo. Y en un momento en donde la economía podía llegar a mostrar, digamos, estaba empezando a mostrar algunos brotes verdes, ¿no? Entonces, digamos que si Pratgay ha hecho cosas para llegar a este momento en donde se vean los brotes verdes de la economía, bueno, él no los va a poder anunciar, sino más bien quien lo suceda, claro, ¿no? Va a poder cosechar lo que el trasfondo negro que tuvo que pasar la economía argentina para que recién podamos empezar a crecer. Bueno, Pratgay es el ministro, es uno de los ministros que no venía del seno del PRO, ¿no? Más bien Macri lo suma al final de su campaña, cuando lo criticaban de que iba a hacer mucho ajuste, y casualmente Pratgay tiene esa imagen de ser una persona, de venir digamos, comparando las ramas de la economía un poco más heterodoxa, que no está de acuerdo tanto con los shocks, sino más bien con el gradualismo. Más moderado. Más moderado, exactamente. Entonces lo suma a su campaña para que tenga digamos, ese rol, ¿no? Que no lo tilden siempre de ajuste a Macri y demás. Y de hecho le sirvió. Cuando gana lo pone de ministro de Hacienda. Y esta misma virtud que, digamos, que él buscaba, que Macri buscaba en Pratgay cuando lo suma a su campaña, me parece que fue lo que le jugó en contra después al momento de decidir que no forme parte del equipo económico, ¿no? Claro. Porque Pratgay, si vamos por los logros, tiene logros indiscutidos, por lo menos a mi parecer, ¿no? La salida del cepo cambiario, la negociación con los holdouts que nos permitió salir de default, que Argentina tenga nuevamente acceso a los mercados internacionales de crédito, que ha sido lo que le dio respiro al gobierno este año, porque estaba bastante ajustado. Y por otra parte, el blanqueo, que en definitiva va a terminar siendo, que dentro de poco se van a conocer los números más finales, pero va a terminar siendo un éxito, ¿no? Ya fue un éxito parcial, se supone que ahora también lo será.
Entonces esos logros son indiscutidos, ¿no? de este ministro. Un ministro que estuvo mucho más enfocado, digamos, en la parte financiera que en la parte fiscal. Cuando te digo parte financiera es esto, conseguir financiamiento, claro, arreglar con los holdouts. Dar credibilidad, digamos, a todo un sector. Exactamente. En lo que fue el plano fiscal, que estamos hablando en particular de este ministro, no lo tuvimos, ¿no? O sea, él muchas veces lo sentimos que teníamos que bajar el déficit fiscal y demás, pero después veíamos cómo el gasto por ahí se iba ablandando, entonces como que también perdía credibilidad en ese sentido. Y fue una de las cosas por la cual creo el gobierno de Macri ha decidido que dejarlo de lado. Con el último golpe de lo que fue el debate, me lo mencionaba fuera de micrófono, del tema ganancias, donde quedó fuera prácticamente de la última negociación. Totalmente, a mí me llamó la atención ese tema, de que ganancias al final lo terminó manejando Frigerio cuando es el ministro del Interior, y no el ministro de Hacienda, que es realmente a quien le compete el tema, ¿no? Una reforma tributaria. Lo cual me hacía pensar, bueno, esto es porque tiene un tinte más político que otra cosa, pero evidentemente ya venía pasando esto de irlo alejando de a poco, ¿no? Lo que te quería decir también es que me parece que con este cambio el gobierno de Cambiemos está buscando por ahí más resultados en lo inmediato. ¿Qué significa esto? Mirá, con el alejamiento de Isela Constantini en Aerolíneas Argentinas y ahora con Prat Gay de Hacienda, a los dos básicamente es como que se les cuestionaba lo mismo. Estamos yendo muy lento hacia los resultados, digamos. Queremos bajar el déficit, pero no se ve en el inmediato, sino que están los dos haciéndolo de manera muy gradual. Y fue a las dos personas que se han, digamos, dejado de lado en este gobierno. Entonces, por tanto, me da la impresión que están buscando querer resultados más rápidos en ese sentido, en reducir los gastos y en reducir, por tanto, el déficit fiscal. Y en ese discurso, lo que mencionan algunos, ¿se viene más ajuste? Bueno, pasemos a ese costado, bueno, ¿no? O sea, lo que se viene, digamos. Claro, lo que se viene ahora. Nombres que están puestos ya. Después hablamos un poco de lo que es la división, ¿no? Pero por lo pronto se sabe que se va a dividir el Ministerio de Hacienda y Finanzas. En finanzas quedaría una persona que ya está en el gobierno, que ya estaba al lado de Alfonso Prat Gay, Luis Caputo, que también fue el responsable de las negociaciones con los holdouts, ¿no? O sea que es una persona que ya está digamos, en sintonía, ya sabe lo que tiene que hacer y demás. Ahora se incorpora una figura nueva como ministro de Hacienda, que es Nicolás Dujovne. En la entrevista pasada yo lo mencionaba con una nota. Primero y principal, agradezco sinceramente que no venga una persona con un perfil político como ministro de Hacienda de la Nación, sino que esta persona tiene un perfil mucho más técnico, lo cual me parece bueno para el lugar que va a ocupar, ¿no? Y esta persona tiene, se dice, ¿no?, que es más fiscalista, digamos, por lo menos en lo que podemos conocer de lo que él opina, como analista objetivo que era hasta ahora, digamos, en sus notas en los diarios o en la televisión, es que estaba preocupado por el déficit fiscal, ¿sí? O sea, lo planteaba como una de las cuestiones importantes a resolver que tenía este gobierno, ¿no? Y sobre todo, también en un artículo menciona el cambio de frente que tiene la Argentina con el triunfo de Trump en Estados Unidos, porque los inversionistas se ponen un poco más exquisitos, teniéndolo a Trump en Estados Unidos aumentando las tasas, dicen, bueno, ¿ahora dónde voy a invertir? En un país donde me está mostrando que muy posiblemente no pueda reducir su déficit fiscal, o me voy a un país creíble y demás. Entonces la Argentina tenía que mostrar, digamos, más... un gesto en ese sentido. Claro, un gesto en ese sentido, un compromiso mucho más arduo en la reducción del déficit fiscal. Entonces, esto, digamos, es algo que él ha mencionado, por tanto podemos decir, bueno, es una persona que va a buscar realmente ese camino, pero por otra parte sabemos que el año 2017 es un año electoral y en la historia argentina no ha sucedido que en un año electoral seamos austeros con el gasto. Claro. Entonces hay que ver también qué margen de acción tiene en un año de
digamos, electoral tan importante, porque se juega mucho el gobierno de Macri, y por otra parte este problema económico tan importante que tenemos como el déficit fiscal, que ya lo mencioné 20 veces. No, pero sin duda probablemente el déficit ha sido lo que le ha costado también el puesto de trabajo a un ministro, o sea que... Sí, es un problema. Yo creo que no es un dato menor. En la historia argentina es lo que descalabra todo, lo que termina descalabrando. Pero lo que pasa es que el déficit lo ordenan los especialistas en economía, los contadores, los licenciados en economía, y lo desordenan los políticos. Es así. Y es una realidad de un círculo muy difícil de romper. Ahora, este desdoblamiento del ministerio, ¿tendrá que ver con esto, con separar las cuentas, con ponerle, lo ves positivo, negativo? ¿Cómo lo analizas? Yo lo veo más como una cuestión de ego, de como ya venía Luis Caputo, decir, bueno, no quiero estar debajo de, no sé, es como, no es un análisis tan técnico ese, claro, ¿no? Claro. Pero lo veo medio así y me parece que no sumen nada, o sea, es mi opinión al menos. Dividir un ministerio en dos, o sea, vos fijate que ahora las decisiones en materia económica están divididos en 7 ministerios. Entonces, es como que beneficia a la descoordinación que ya se ha visto antes. Vos viste cuando Prat Guy salían los rumores que se había enojado con Aranguren porque aumentó el precio de la nafta. Entonces, todas esas decisiones en materia económica que están divididas en 7 ministros con una cabeza que en realidad es el presidente, no lo veo muy... Voy a dar un ejemplo muy tonto, pero me hace acordar a la selección argentina. Tenés grandes jugadores, pero mucho ego. Entonces a veces eso es difícil de claro, manejar. Yo lo que lo escucho al gobierno decir, por ejemplo, Frigerio dice, nosotros no ponemos un ministro porque creemos que trabajar en equipo es mejor y demás. Está bien, trabajamos en equipo, pero no sabemos, digamos, juega el equipo, haciendo la analogía con el fútbol, está jugando el equipo, pero no sabemos a qué. Falta comunicación, falta coordinación. Bueno, suponiendo que sean buenos jugadores. Suponiendo que sean buenos jugadores. Bueno, se supone, en los papeles por lo menos, claro. Parecía que sí. Pero eso es lo que me parece que le falta, ¿no? Tener tantas decisiones importantes en materia económica separadas me parece que es un poco descoordinado y esta división todavía juega, digamos, a eso, ¿no? Entonces, lo ideal sería que no. Escuché mejores comentarios en todo esto que uno se trata de leer y obviamente la distancia es un gran impedimento sobre Caputo, pero no así sobre el otro cabeza de... Claro, bueno, Duhovne, lo que yo también he estado escuchando porque no lo conozco a él, es una persona muy concentrada en eso, ¿no? Vos fijate, reducción del déficit fiscal, aumentar la competitividad de la Argentina y no tan solo con el dólar. Acordate que yo en la entrevista pasada, es lo que él decía, el tipo de cambio no es la única variable y no está tan mal cuando los industriales se quejan de que está atrasado y demás. O sea que me parece que tiene ese tipo de perfil, como te digo, va a estar más que nada acotado por el tema del año electoral. Pero aparentemente el trabajo de él estaría enfocado en analizar partida por partida y decir, bueno, acá podemos tocar, acá no. ¿Cómo quedan las provincias en este contexto? O sea, Catamarca, Y bueno, vos fíjate que Catamarca tampoco es que, para separar, digamos, para hacerlo más claro, quien decide los adelantos financieros de coparticipación estaba a cargo más o menos estaba a cargo del Ministerio de Hacienda, ¿no? Quien decide los ATN, los aportes de Tesoro Nacional, es decir, plata que no tenés que devolver, la otra la tenés que devolver, es el Ministerio del Interior. ATN no hemos recibido en este año. Y aporte, digamos, un adelanto de coparticipación hemos recibido a principios de año, que ya se ha devuelto en el transcurso del año, pero solamente uno y en montos ínfimos si uno lo compara con otras provincias que también están recibiendo adelantos de coparticipación y que seguramente no lleguen a devolver todo a fin de año como estaba estipulado en los decretos que otorgaban ese beneficio. Por tanto, supongamos... Y ATN va a ser más difícil porque encima han quedado involucrados en el tema de recupero de lo que se reasigna por impuesto a las ganancias. Y bueno, este año sí, así es. O sea, el año que viene va a ser un tanto más complicado porque en el presupuesto nacional estaba proyectada la pérdida de recursos por el proyecto de Prat Guy, que eran 27.000 millones.
Y ahora se sumarían entre 5 y 8 mil millones más que no están contemplados en el presupuesto, por tanto, a los números del presupuesto hay que bajarles un poco porque no se va a recibir todo eso, ¿no? Claro, claro. Déjame decirte una cosita más de Nicolás Dujovne. En una de las notas que él escribió en un diario, decía que, por ejemplo, el Banco Central se puso objetivos, se puso metas de inflación. Entonces el Banco Central dijo, el año que viene yo no quiero que la inflación supere el 17%. Sí. El año 2018, y se fue poniendo metas hasta el año 2019, que es cuando, que es el 5% famoso del año 2019, que es cuando ya terminaría el mandato del presidente Macri. Ahora, digamos, entonces uno a lo que va él es, uno va a poder decir si digamos, presidente del Banco Central con su directorio está cumpliendo o no, en base a los objetivos comunicados por él mismo, vamos a decir, ¿hizo bien las cosas o no? Claro. Ahora, con Prat Gay en Hacienda, ¿qué pasaba? Esto como para que veamos un poco qué va a hacer él, ¿no? Si va a corregir esto o no. Con Prat Gay pasaba que anunció sus compromisos fiscal en los próximos 4 años, diciendo, bueno, este año el déficit no va a superar el 4,8% del PBI, siempre se lo mide en términos de eso. El año que viene un 3,3%, el otro año, y así hasta llegar un 0,3% al año 2019. Este año el 4,8% muy probablemente se esté cumpliendo. Ahora, ¿por qué? Porque se están computando ingresos del blanqueo que en un principio no estaban, y en ese caso, en caso de que no hubieran estado, el déficit hubiese sido del 5,6%. Claro. O sea que lo cumplimos, sí, pero con una pequeña trampita. Es un dibujo. Con un pequeño dibujo. Se dibujaron los números, sí. Ahora, para el año 2017, que estaba previsto un 3,3% de acuerdo a las metas que había fijado en su comienzo Alfonso Prat Gay, ya la ablandó, digamos, ya la relajó y dijo el año que viene va a ser un 4,2%. O sea, ya cambiamos del 3,3% al 4,2%. Menor este año, pero así también menor la reducción, claro, ¿no? Y del 2018-2019 no sabemos nada. Entonces, esa falta de comunicación, como vos decías, de a dónde vamos, qué vamos a hacer, es lo que le faltó, lo que remarcó Nicolás Dujovne en una nota del diario. Por tanto, veremos si él, como ministro, ser columnista, ser funcionario, ministro, y tener la responsabilidad. Hay un abismo increíble, pero bueno, son, digamos, indicios de los cuales nos podemos ir agarrando para ver cuál es, digamos, su pensamiento de cara al ministerio, ¿no? Y es difícil desentrañar desde los datos económicos puntuales, los cambios en el gabinete. ¿Qué piensa Macri de esto? De decir, bueno, vos me decís, esto piensa un ministro, también. Se viene la política del próximo año. La economía no termina de dar el salto el segundo semestre, bueno, ya quedó, es una anécdota triste de la política argentina. Bueno, el primer trimestre y el primer semestre del 2017, sí. ¿Cómo lo avisorás? Mira, con estos datos, ¿no?, que tenemos de la realidad. Sí, yo creo que ya en noviembre mostró algunos números buenos la economía, ¿no? Entonces, podríamos esperar, digamos, que el año que viene realmente en el primer semestre repunte la cosa. Ahora, vos me decías qué piensa Macri de todo esto, ¿no? Para mí, entre Alfonso Prat Gay y Nicolás Dujovne no hay grandes diferencias. A ver, ¿en qué sentido? Ambos sabían dónde estaba el problema, ¿no? O saben dónde está el problema. Me parece que la diferencia entre ambos es cómo llegar a la solución. O sea, Alfonso evidentemente era mucho más gradualista, y lo que están buscando son resultados un poco más inmediatos. Por eso se elige una persona que es de la rama más ortodoxa, por así decirlo. Me parece que eso es, digamos, la gran modificación, pero en sí me parece que el objetivo estaba puesto en la reducción del déficit, nada más que quieren llegar de formas distintas. Claro, claro. Lo cual no estoy diciendo que el año 2017 vaya a ser un año de ajuste, porque tal vez uno habla del ajuste con la reducción del gasto. Hay que reorganizar el gasto, porque tal vez nosotros no conocemos bien todas las partidas y hay gastos que no son significativos y que se pueden ir ahorrando, y no significa que nosotros lo vayamos a padecer. O sea,
no hay que ser tampoco tan alarmista. Ajuste puede ser en varios sentidos, o sea, y no necesariamente traer tantas, digamos, repercusiones negativas. Sí, ¿no? básicamente cuando se habla de ajuste uno piensa en desempleo. Claro, exactamente, pero no, hay tal vez... Suponte, hay superposición de programas que buscan lo mismo y bueno, no, armemos un programa solo y tal vez ahorramos muchos gastos. Entonces, ese tipo de cosas se pueden ir haciendo y no significa que vaya a caer el empleo. En tu perspectiva y tu conocimiento, ¿cuándo se podrá ya ver bien un poquito más las cartas con las que va a jugar este equipo económico? Enero es un mes en economía macro, como estamos hablando en este caso, que se frena todo, ¿o va a ser un mes importante? No, me parece que hay que darle tiempo. O sea, es una persona que viene del sector privado, si bien ya tuvo alguna experiencia, como te decía, en el sector público, como asesor, creo que estuvo como asesor de asesores, como jefe, perdón, de asesores. Me parece que es una persona que viene del sector privado, que si bien es un estudioso también de lo que pasa en la macro y demás, hay que darle tiempo, porque una cosa es verlo de afuera, como te decía antes, y otra cosa es ver la burocracia interna y demás, y acomodar todo, y de ahí recién empezar a despegar. Me parece que por ahí el cambio justo en este momento, tal vez podría haber sido los primeros días de enero, no a finales de diciembre, pero me parece que se va a acomodar y después ya vamos a ver con qué cartas juega. Bueno, Ale, a fines de enero hacemos otra charla. ¿Sí te parece? Así vemos cuáles han sido los primeros pasos y hacia dónde está apuntando este camino, y si se comienza a contar alguna historia. Así es. Si se comienza a contar alguna historia que diga, bueno, lo vamos a hacer de tal forma, vamos a ir por acá, va a tener este costo, este beneficio, pero vamos juntos, o sea, así es. Algo que nos inviten a decir, bueno, esto tiene avisora mejores tiempos. Así es. Te agradezco muchísimo la diferencia, ¿no? Muchas gracias a vos y buen año. Y muy buen año, que termines muy bien lo que resta de y que tengas un excelente 2017, y gracias por tu permanente presencia acá. Muchas gracias. Que dicho sea de paso, le cuento a la gente de Conversaciones en la Nube, es la columnista, la persona con más visitas que tenemos en cada una de sus presentaciones, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.